Buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. El día de hoy, bueno, trayendo los temas con la licenciada Alianis Torres. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en, junto a Neuroproject, que es el centro donde Gabriel asiste a sus terapias de neurodesarrollo. Muchísimas gracias pues por ese encuentro, y hoy por supuesto que no nos puede faltar en la semana el encuentro con la licenciada Alianis Torres. Entonces, está acá en vivo con nosotros, y hoy decidimos trabajar un tema que salió a colación la semana pasada en el live, que es precisamente conversar un poco de qué es todo esto que sucede con la familia cuando estamos en presencia de la condición. ¿Cómo estás, Aliani? Hola, Ámbar, estaba esperando que corriera un poquito más la Ah, transmisión, pero me invitaste pero para yo ver te invité de una vez. cómo Vamos a fluye la ver qué. comunicación, pero Sí. se ve bien y te escucho. Ah, bueno. Y no hay Esperemos retorno. que Yo no continúe escucho que haya así. retorno. O sea, te escucho bien. ¿Cierto? No hay retorno. Me- No, ahorita no. Ok. Entonces estamos perfectísimas. Hasta Bueno, que estaba ahorita yo vamos bien. pues comentando precisamente que bueno, que este tema que hoy vamos a trabajar salió la semana pasada pues de algo que estábamos comentando precisamente. Y sí, es muy importante, porque si bien pues siempre le damos mucho protagonismo, obviamente, claro, a la persona que cursa esta condición. Buenas noches, Geraldine, gracias por estar aquí. Es muy importante también, ¿no? Ver un poco cuáles son esas dinámicas que se van dando en el proceso, porque es así, en la familia todo cambio que ocurra es frontal. Ningún cambio se va por las ramas, Totalmente, siempre es frontal, es decir, totalmente. va a afectar a todos los miembros de la familia. Muy bien, entonces es bien importante ver qué es lo que está sucediendo en esas dinámicas familiares, inclusive antes de que llegue este nuevo miembro, y muchas cosas que estaban pasando, que no se habían trabajado, comienzan a hacer su acto de aparición en estos momentos. Entonces Así ahí es. nos damos cuenta mucho, de repente, yo siempre he dicho que los hijos son el reflejo de los papás, y muchas situaciones que empezamos a ver que nuestros hijos son intolerantes, les cuesta manejarlos, comienzan también a hacer crisis, estoy hablando de los hijos fuera de la condición, es el reflejo de lo que ellos han aprendido de sus papás, de cómo gestionar las crisis y cómo gestionar las situaciones nuevas y cómo gestionar aquellas situaciones que nos generan frustración, ¿ya? Entonces, ese, de verdad que yo siento que es un gran espejo para que nosotros los adultos nos veamos, nos miremos. Hola, Jennifer, gracias por estar acá, por ese piropo, tú también, tú siempre Hola, estás de punta Jennifer. en blanco en Buenas tus lives. noches. Eh, sí, ella siempre es super fashion, y yo siempre digo que ella es una Barbie. Eh, entonces, que bueno, que realmente eso es el sentido de nosotros poder observar un poco de cómo estamos nosotros gestionando la situación, porque el manejo que le den nuestros hijos, créanme, que fue lo que aprendieron de nosotros. Entonces, todas esas cosas son bien importantes que las tengamos en cuenta, porque en definitiva, cuando un miembro de nuestra familia, bien sea que tenga autismo o cualquier otro tipo de condición, eso produce un cambio en el estilo de vida, ¿ya? Eso Totalmente. indiscutiblemente es así, por lo que yo les estoy hablando, de que todo cambio en la familia Ujú. entra de manera pues frontal, y Frontal. esto tiende a unir o a desunir. Eso es otro proceso que vemos mucho en las familias, pero mucho. Pienso que, bueno, que es inherente a los primeros momentos del proceso en sí, y que es un proceso que vamos a tener que ajustarnos, porque si hay un desajuste, hay como un desajuste en esa dinámica familiar, se va a presentar un estrés crónico, cada persona en función de la figura que forma en esa familia lo va a vivir desde un punto diferente, y bueno, todas esas cosas no se pueden quedar de lado. Como hablaba yo ayer en el Así live es, totalmente. de abrazando el diagnóstico, de que bueno, que la vida no tiene un carácter estacionario, no es que no, yo estaba en perfecta sincronía, armonía, y ahora me apareció este diagnóstico. No, o sea, tú tienes, ese diagnóstico se viene a sumar a toda la realidad de vida que tú tienes.
así funciona la vida es Así así. que sí. Entonces, como funciona así, eso por supuesto genera incertidumbre. En el caso pues de nuestros niños que cuando están en una muy temprana edad y nosotros vamos notando pues toda esta sintomatología, pero todavía como que no hay ni un diagnóstico ni un pronóstico claro, muchas voces allí haciendo ruido, comienzan esos procesos de unión o de separación por las diferencias de criterio, de crianza, y entonces, bueno, todo eso es un gran proceso que está allí y que estamos muy en la obligación de trabajarlo a la par de toda esta travesía que nos va a implicar la condición del autismo. Entonces, coméntanos un poquito ahí en tu amplia experiencia, Liani, que tú la vives muy de cerca porque tú eres docente de aula y obviamente, bueno, tú debes tener infinidad de anécdotas y de experiencias como esta Sí. en las familias de tus alumnos. Sí, Ámbar, fíjate que este es un tema, de verdad que el trabajo con la familia a mí me apasiona, me encanta. De hecho, en mi escuela estoy en el programa de apoyo a la familia. Eh, Siempre he dicho, ha sido una bendición para mí estar dentro de la institución y haber pasado por tantas áreas y en la que últimamente he estado cumpliendo. He tenido la oportunidad de interactuar con diferentes familias donde tú puedes ver todo eso que tú acabas de decir a manera resumida, que todo parte, es toda la parte del duelo, son todas esas etapas del duelo y que es necesario vivir porque en la medida que los padres viven todo ese proceso de duelo, ellos van ellos van adquiriendo toda la experiencia necesaria para enfrentar y afrontar todo lo que debemos recorrer durante todo el camino, ¿ok? Pero ¿qué pasa, Ámbar? ¿Por qué a veces en los análisis, en las investigaciones que surgen de eso que tú ves de manera repetitiva, ¿no? Y que te hacen, ya vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tú dices, y la mejor manera de poder entender, y por eso yo soy defensora de la familia cuando voy a hacer los procesos de inclusión, Ámbar, porque lo primero que los docentes te dicen, la mamá no colabora, Ah, el sí, papá no colabora. Eso es lo primero sí. que tú escuchas en los procesos de inclusión, el látigo, a juzgar. Pero nos hemos saltado esta parte importante que la familia vive, que el papá está viviendo. Un papá con un hijo único, recién diagnosticado, llámese autismo o no autismo la condición del niño, es un impacto, es un impacto. Es un proceso que el papá va a vivir, donde va a haber llanto, van a haber separaciones de pareja, donde la familia se va a aislar, donde dependiendo muchas veces de la cohesión que exista entre cada uno de los miembros, el proceso va a poder ser menos tardío. Y en la medida que la familia acepta, abraza el diagnóstico como tú le dices, el niño comienza este proceso de desarrollo de sus habilidades en camino hacia inclusión, y pare usted de contar de todo lo que le espera. Pero es un proceso que la familia necesita vivir y la familia no va a vivir este proceso sola. Necesita los apoyos de los profesionales. Pero ¿qué pasa, Ámbar? Que también durante todas las investigaciones que yo he podido realizar en relación a la familia y el diagnóstico, Ámbar, es muy importante el momento en el que el papá recibe ese diagnóstico, el lenguaje que utilizamos para dar ese diagnóstico, las palabras que utilizamos, las opciones, el camino que vamos a indicar a partir de este momento donde yo te estoy diciendo que hay una condición, no estás solo, papá, mamá, no están solos, estamos aquí. Y el paso que vamos a dar es este y este. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a buscar otras opiniones, es tu derecho, ¿ok? Pero no te sientas solo, porque ya tú lo dijiste, son muchos los procesos que se van a abrir, ¿ok? Entonces, el no hacerlo sentir solo es el primer paso. Entonces, fíjate la importancia del lenguaje que utilizan los especialistas al momento de dar un diagnóstico. Porque es cruel, yo he escuchado, cuando un papá te dice, no, me dijo que mi hijo es autista y difícilmente pueda llegar hasta caminar. Fíjate eso, 18 años después, el niño lee, suma, escribe,
es bastante Háblate por los codos. funcional dentro de su contexto, Sí, superó exacto. todo pronóstico. Todo Por eso es que un pronóstico. diagnóstico no predice el futuro de nadie, de ningún niño ni de nadie. ¿Okay? Sí, y hay, Entonces se vive toda esa parte, porque ¿qué pasa, Ámbar? Que a nadie lo preparan para esperar un hijo con una discapacidad, porque para la sociedad solo existe el término normal. sí, ¿Okay? Entonces, ¿qué es normalidad también para todos? sí, Entonces, eso fíjate es que muy cierto. son diferentes, son tantas cosas que vemos dentro de una sola dimensión, y te estoy hablando de esta parte epistemológica que tiene que ver con esa guerra entre la realidad, entre lo que yo sé, porque, y tú bien lo dijiste desde un inicio, o sea, somos lo que traemos, ¿verdad? Como nos educan. Y entonces de esa manera nosotros vamos a ir enfrentando diferentes Sí. situaciones, ¿no? Entonces venimos siendo ese reflejo también de nuestros padres, de lo que Ujú. escuchamos, y como hemos ido creciendo desde niños hasta la adultez, escuchando los malos términos que le damos a la discapacidad, ¿ok? Sí, La sí, manera como que siempre es algo despectiva a la que nos negativo. referimos, y seguimos discriminando, y esto es lo que no nos ayuda a seguir avanzando en Sí, hacer términos ese de proceso de inclusión. inclusión. Es ¿Okay? cierto. Entonces, es todo esto que se vive. Ahí volvemos hacia atrás en cuanto a esa cohesión, esa dinámica familiar. Para mí toda la familia funciona. Toda la familia funciona, Claro, es funciona que por su hasta las estilo. familias Tienen su propia disfuncionales crean su dinámica. funcionabilidad. Eso es así, es cierto. Totalmente. Totalmente, hay una dinámica a la que ellos están acostumbrados, pero que vemos nosotros también en la familia Ámbar. Lo que me decían, lo que me cuestionan, lo que si no lo hago va a estar mal visto. Entonces, dejamos las necesidades del niño por estar pendiente de las Del entorno, necesidades de las del demás entorno. personas que están desinformadas y de tu entorno. ¿Okay? Sí, Entonces, esa dinámica familiar, esa estructura, va a estar también mediada porque muchas veces, y en un alto porcentaje por las creencias religiosas que hay dentro sí, del de que hogar, esto fue castigo divino. este, los valores, Ámbar, la ideología, todo eso influye de una manera positiva. ¿Okay? Yo he podido Ujú. observar familias que están, tienen valores adquiridos de sus creencias religiosas, y tú tienes que ver ese amor en el cual, ¿ok? Ese niño se va A desenvolviendo, crecer. ese niño va creciendo y va siendo aceptado. Pero también tenemos otros grupos de familias, que si son familias disfuncionales, que son Sí, bastante negativas para el desarrollo de nuestro niño, porque le va a restar oportunidades, se le van a restar un alto porcentaje hacia las ayudas necesarias, al cumplimiento de la escuela, a cumplir con sus compromisos, con sus deberes como padres. Entonces, también he podido observar que es parte de esa negación dentro del duelo, amor. Entonces, sí, una vez que tú, porque muchas veces nos toca hacer esa terapia de choque, le digo yo, ¿no? De confrontar, ¿ok? Porque llega un punto a veces en que el niño te duele más a ti que a papá que está en ese proceso todavía, y es necesario confrontar, y es cuando tú ves que hay llanto, pero y ahí comienza ese proceso de aceptación que es necesario. Pero fíjate la importancia de brindar los apoyos y que ellos se sientan asistidos. Es tan importante claro. para un papá, tan sencillo como decirle, wow, Ámbar, hoy sí viniste linda, hoy viniste bien bella, así es que tú debes Gracias, estar todos los días. gracias. ¿Ves? A que cuando tú llegues a la escuela me consigas con una cara bien estirada, o sea, y tú me preguntes cómo se portó Matías, y yo no, que Matías taca, taca, y no te doy ni una Y una referencia valoración positiva de tu niño. positiva. Entonces, Ujú. una valoración positiva de Matías. Entonces, fíjate, ¿en qué te estoy ayudando? ¿En qué estoy aportando A para seguir ti dándole y para tu peso familia? a toda la negatividad y todo lo que a mí me A toda la sigue negatividad. pensando de que tengo un mal pronóstico. Eso que tú dices es muy cierto porque yo me siento muy identificada y creo que toda mamá en un inicio, porque a mí me pasaba, con ambos me sucedió.
y es más, Matías, hace como 15 días, no sé por qué motivo me sacó ese tema. Y me decía que a él le había costado mucho empezar a estudiar porque, sí, o sea, porque él sentía que a él le costaba mucho como comprender a los amiguitos, a la maestra, y que la maestra, que él se acordaba, imagínate, o sea, estamos hablando de cuando estaba en la sala de 3 años y Matías tiene 11 años. Yo me quedé loca cuando me dijo eso. Y que él se acordaba que cada vez que su papá lo iba a buscar, la maestra solamente le daba quejas de él. Ámbar, te escucho O sea, entrecortada. te voy a salte un momentico del live porque te estás viendo muy cortada tú también. Salte y vuelve a Sí, ingresar. Sí, sí, porque es que ahora me escuchas, es ya de repente de que repente. No, sí, yo pero ahorita en este instante te escucho y te veo perfecto. No sé tú. perfecto, no es que te escuche y te veo perfecta. Dale, Ah, bueno. continúa. Bueno, entonces sí, Dale. Geraldine, que dice Geraldine que wow, qué memoria. Sí, yo me quedé loca, muy sorprendida porque yo pensaba que eso no eran cosas que Matías las podía recordar. Y me dijo que sí, que él recordaba que el profesor de ajedrez, esa profesora, tuvo una experiencia con Matías muy didáctica para ella, porque Matías realmente en esa sala de 3 años, él no consolidó procesos académicos. Él tenía muchísimas crisis nerviosas y entonces, bueno, de verdad que para todos fue una experiencia bien, bien dura ese grado de Matías. Pero resulta que había un profesor que era el de ajedrez. Y por supuesto, eso es una materia netamente visual y ellos tenían un tablero de ajedrez gigante que casi que ocupaba una pared y entonces con imanes ponían las fichas. Entonces resulta que un día, bueno, viene el profesor, ya estaba muy adelantado el curso y los niños, la mayoría sabía decir los nombres de las piezas. Matías no hablaba. Los niños decían los nombres de las piezas, pero los niños no sabían ni ubicarlas ni moverlas. Cuando le tocó a Matías, Matías no solamente ubicó completo todo el ajedrez, sino que las piezas, claro, que eran de repente más básicas de mover, el profesor quiso ir más allá y preguntarle, Matías, mueve el peón. ¿Y cómo se mueve el caballo? Y el alfil, y Matías logró ejecutar los movimientos. La profesora quedó aterrada, decía, Dios mío, o sea, yo soy la que no he sabido manejar al niño. Ese día nos lo dijo. Claro, porque Yo lo soy la que no he subestiman sabido mucho, manejar al niño. porque hay un Porque, diagnóstico, entonces lo subestiman. Y entonces exacto. No, y Mati desconocen cuando también eso las... todavía no estaba ni diagnosticado, porque Mati recibió el diagnóstico a los Ok, 4 años, o sea, ese año todavía no estaba ok, diagnosticado. Pero la profesora decía eso, o sea, este niño es un niño muy inteligente, con mucha capacidad de atención, pero he sido yo la que no he sabido llevarlo. Me gustó mucho la humildad de perfecto, la profesora de reconocer eso, de excelente. darse cuenta de ese proceso, eso me pareció muy importante. Y otra cosa muy dura que uno vive, Lianis, en esos primeros años de vida de nuestro hijo y cuando no tiene como que el diagnóstico bien definido y no conocemos de la situación, es que como esta es una Ujú, condición que físicamente no le aporta nada, ujú, que ajá, adicionalmente hay áreas evolutivas donde nuestro hijo tiene un desarrollo entre lo normal, digámoslo así, o con unas medianas capacidades, entonces eso te enfrenta mucho más, te confronta mucho más cuando te llega el diagnóstico y más cuando todo el mundo empieza con el cuento de que, ay, pero yo lo veo normal. No, eso no debe ser verdad, si él está bien. ujú. Entonces, adicional a toda esa situación tan compleja que tú Los tienes, matices, sí, los ok. matices. Entonces, exacto, entonces tú tener que empezar a lidiar con todo eso y por eso es que el autismo para uno como papá maneja ese duelo tan fuerte, porque el primer duelo que cualquier papá tiene cuando le dan un diagnóstico es el hecho de no tener un hijo en las condiciones de lo que Alianis decía, de lo que uno describe como normalidad. Ese es el primer duelo que un papá tiene cuando le dan el diagnóstico de lo que sea que tenga el hijo. Y Claro, por porque supuesto, te derrumban las expectativas todas esas expectativas que tú tenías con el hijo. de cumplir sueños muchas veces a través de tu hijo. Exactamente, Te eso creas es cierto. hipótesis, te creas o sea, él va a ser futbolista, ya, ay, es varón, va a ser futbolista, lo que yo no pude hacer, pero va a ser el mejor, ¿no? Va a ser la mejor bailarina. Entonces, crean, tú sabes, todo ese sueño de papá, Sí, ¿ok? ese Todo ese sueño pensamiento que mágico todos de los que todo papás, con un entonces plumazo se va a dar. viene esta palabra, ¿ok? Que viene a derrumbarme todo ese sueño que yo Construcción. tenía, esa construcción de ese niño ideal que yo tenía. Entonces, a diario, yo veo a mi niño, ¿ok?
está allí, pero no está el niño con el que yo había soñado. ¿Ok? Porque con el que ya yo me es relacionaba en parte mi de ese mente, mismo vuelo, en mi mente. con el que ¿Ok? yo me En mi relacionaba en mi mente. mente y que entonces cuando lo consigo afuera es como si fueran extranjeros, como si habláramos idiomas diferentes, Exactamente. tuviéramos ideologías distintas. Entonces, claro, Exactamente. todo ese proceso produce eso, o sea, una profunda tristeza, miedo, pues ira, se empiezan sentimientos de pérdida y por supuesto todo eso te va a llevar a sentimientos de culpa, ¿ya? Sentimientos de Porque entonces culpa. también ese punto de que, ¿qué será que yo hice mal? ¿Será que fui yo negligente en el embarazo? ¿Será que esto es castigo divino? Eso de tu Bueno, familia, eso. Y empieza exacto, o todo, fue sea, culpa de tu sí, sí, familia fue porque te culpa de, fuiste ajá, demasiado. exactamente. Eso fue Entonces, porque tú se tal, crean eso fue. falsas expectativas, hay un peregrinar en búsqueda de respuestas que solamente las que yo quiero escuchar, ¿okay? Porque es Ujú. parte de ese proceso y me lleno de interrogantes y me pregunto mil y una vez y me deprimo y me lleno de rabia, de mucha ira, me separo, se disuelve la familia. Entonces, fíjate todo lo que sucede y lo importante que es cómo damos un diagnóstico, cómo Sí, encamino a mamá y a papá, cómo te hago sentir que no estás sola. sí, yo recuerdo que ahora que tú tocas ese tema, antes de que, o creo que fue, sí, ya, creo que fue más o menos en simultáneo de cuando ya Matías recibió su diagnóstico, yo recibo una invitación por parte de la orientadora del colegio para hablar de Matías. Y entonces, bueno, ella me comienza a hacer una serie de preguntas. Yo le comento pues que ya yo estaba, ya Matías estaba asistiendo a todo lo que era el proceso de su evaluación y todo eso. Y entonces cuando ella se da cuenta que yo soy psicólogo, entonces me dice, ¿y tú no te has dado cuenta que el niño está en estas condiciones? ¿Será que tú estás en negación del proceso? Porque es que cuando yo te pregunto, le digo, no. Lo que pasa es que es todo lo contrario. El problema es que cuando uno tiene este tipo de profesión, yo una cosa que sí decidí desde el día uno, que me gradué de psicólogo, era, primero, no estarle viendo patologías a la gente. Me enferman los psicólogos que hacen eso. No, es que este es obsesivo, es que él es histérico, es que aquel es ansioso. O sea, yo de verdad procuro que el rol de psicólogo justamente cuando lo estoy utilizando. Fuera de eso, yo me quito el título nobiliario y soy simplemente Ámbar. Y me gusta ver a la gente por quien es. ¿Ya? Y por supuesto, cuando tuve hijos, me cuidé muchísimo de no estarle viendo patologías en todos lados. Porque obviamente el conocimiento te va a llevar a estar viendo una serie de cosas en cualquier mínima situación que el hijo haga. Claro, Entonces, así es. convivir con el psicólogo es muy difícil. Entonces, eso era un proceso que yo decía, sí, yo le digo, sí, yo noté que él tenía ciertos retrasos evolutivos dentro de los parámetros normales. ¿Qué quise hacer yo? Esperar los tiempos convenientes, ir brindando estimulaciones y apoyos donde yo veía que ellos lo requerían, pero nunca me obsesioné por el diagnóstico, porque sabía que en algún momento, o sea, todo tenía su momento y eso iba a llegar. Entonces, claro, yo pude confrontar muy bien esa situación, porque yo tenía los conocimientos igual que ella, pero una mamá y un papá que nada tengan que ver con los temas de las Ajá, profesiones de la salud mental, así es. eso es inquisidor. O sea, eso es una actitud de hacerte sentir culpable. O sea, o sea, la culpa es mía, yo por mal padre, que no tuve la suerte de conseguir específicamente quién era el terapeuta adecuado, o porque decidí esperar, o porque tal. Entonces, por eso mi hijo está mal. Entonces, eso que tú estás diciendo es clave, la asertividad del profesional, de cómo brinda ese diagnóstico, y más allá del diagnóstico, eso que tú dices de no sentirse uno solo y desamparado, sino decirte, bueno, mira, ya sabemos que él está presentando esto y la ruta a seguir, el plan de trabajo va a ser en función de esto, esto y esto, vamos a comenzar por estas áreas, eso va a ir ayudando a consolidar el proceso, o por lo menos así lo hago yo cuando tengo mis asesorías, que bueno, ya todos vienen diagnosticados, pero los papás tienen las manos en la cabeza porque precisamente Ujú, tienen un cúmulo de información allí que no saben cómo procesarla ni cómo llevarla a la práctica. ¿Ya? Entonces a eso es así es. precisamente pues lo que yo quiero, que la gente se sienta de que tú sí tienes las herramientas, de que tú sí puedes con esto. O sea, tú has podido con muchas cosas en tu vida. Y aquí lo que vamos a hacer son ajustes y aquí lo que vamos es a que tú saques la mejor versión que tú tienes de ti mismo. Porque eso mismo, o sea, yo no hago eso como un eslogan de mercadear la situación,
sino porque es mi propia experiencia personal. Yo siento que yo he trabajado muchos defectos de carácter. Yo, por ejemplo, era muy impaciente y muy intolerante. Y esas son dos cosas que la situación me ayuda a manejarlas. Agradezco mucho a Matías y a Gabriel por ese proceso. Y como eso, muchas Te cosas. llamaron a tierra. Te llamaron Entonces, a tierra. exactamente, sí, ellos son mi cable a tierra junto a ti en muchas cosas. Pero evidentemente es así, le da risa porque de verdad, si yo soy una persona muy obsesiva, muy perfeccionista, tengo muchos de esos parámetros, pero obviamente con Mati y Gabriel, esas son cosas que yo tuve que dejarlas completamente de lado y reaprenderlas. El tema fue eso, fue de reaprender, fue esa palabra que estaba muy de moda de reinventarse. Sí, Ajá. realmente el tema es de reinventarse. Y entonces, bueno, todo eso es muy importante que vayan llegando esos procesos porque resulta que también, al principio, volviendo al tema de las dinámicas familiares, uno como mamá, pienso que es a la que más nos sucede, está el punto de esa dependencia mutua con el hijo, ¿no? Porque obviamente uno ve tantas necesidades en el niño, tanta vulnerabilidad, para uno es tan duro y tan frustrante como mamá no escuchar esas palabras, ver que el niño tiene una crisis 2 horas y cuando te vienes a dar cuenta que no, es que el niño lo que tenía era sed, uno se quiere dar contra las paredes de que cómo es posible que yo no me pueda dar cuenta que mi hijo lo que tenía era sed. Y por supuesto eso genera un sesgo, que si tu pareja, que si las personas que están allí contigo no te pueden brindar los apoyos correspondientes, ahí es donde comienza como a agrietarse esa dinámica familiar. Totalmente, Ámbar. Y por eso es que, por lo menos de este lado, cuando me corresponde trabajar con un plan de atención, que es mi área fuerte, ¿ok? ¿Quiénes van a estar como responsables de este plan? Mamá, papá, todas La las abuelita. personas que hacen vida con el niño, todas las personas que Exacto. hacen vida con el niño, ¿ok? Porque los profesionales debemos brindar el conocimiento a los papás, por lo que siempre les digo, ¿con quién pasa mayor tiempo el niño? Con la Con familia. mamá, con papá, con abuelo, en el hogar, en la casa. Exacto. Entonces, yo no te voy a cerrar la puerta, yo te voy a abrir la puerta y tú te vas a sentar y tú vas a observar cómo vamos a hacer el trabajo con tu niño y te lo vamos a explicar y vamos a hacer videos y te voy a dar todas las ayudas y eso es lo que te va a garantizar a ti como profesional el avance del programa que estás aplicando con tu niño. Sí. ¿Okay? No es que, no es, yo les digo, esto no es magia, esto no es porque tú me estás pagando, yo tengo que hacer una magia, porque esto no es una magia, es un proceso. Es un Uh-huh. proceso donde necesito que estemos involucrados todos. ¿Ok? Todos. Y hacemos trabajos con toda la familia. Y si tenemos que hacer dinámicas con el grupo familiar, la hacemos. Y si tenemos que hacer dinámicas con el hermano dentro de aula, lo hacemos. ¿Ok? Porque otro factor que se repite con mucha frecuencia es el problema del hermano de la persona con autismo. ¿Ok? Sí. Entonces es un tema que hay que manejar con mucha sutileza, con mucha inteligencia, ¿ok? Porque de igual forma todos son miembros de esa familia. Uno Y no es nadie debe más ni es sentirse menos que el desplazado. otro, Uh-huh. ¿ok? Entonces durante ese proceso de duelo dejamos a un lado al otro miembro, porque Sí. estamos en busca de muchas otras cosas para mi niño con autismo. Entonces, sin quererlo, porque no se hace con ninguna mala intención, estamos Claro. afectando a los hermanos o al hermano. He observado, he vivido casos, Ámbar, de que llegan adolescentes, adultos, y todavía echan en cara a mamá Están resentidos. que Uh-huh. preferías a Sí. Luis y a mí no. Sí, de hecho, fíjate Porque que yo no se tuve hizo el manejo adecuado adecuado de de la situación. involucrarte en este Uh-huh. proceso que es tuyo, que es de papá, que es mío y que es de todos y de cada una de las personas que convivimos acá con Uh-huh. el niño. Entonces, es un tema que de verdad hay que tener presente y manejarlo con mucho cuidado, Sí, involucrarlo y no asignarle responsabilidades al hermano que no le corresponden. ¿Ok? Porque él es hermano y va a tener una vida de niño, una vida de adolescentes. ¿Ok? Entonces él tiene que vivir sus etapas también. Como miembro de la familia, todos vamos a
colaborar, a contribuir, a ayudar, a apoyar al niño, así debe ser. Pero tenemos que manejarlo Sí, de una manera bastante, sí, por eso yo considero que es muy importante que a la par de que uno recibe el diagnóstico y se comienza a empapar, todos los miembros de la familia, y yo lo decía también ayer, o sea, el punto de que, ¿en qué bando vas a jugar? O sea, o en el punto de que me vas a apoyar o en el punto de que me vas a combatir. Y si no me vas a apoyar, no me combatas. Porque eso realmente uh-huh, tiene que estar planteado en un primer momento, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que son las interacciones de pareja, que es una de las partes que se afecta más, es precisamente porque de repente uno como mamá tiene la expectativa de que el papá vaya al mismo ritmo de aceptar la condición y de brindar todos los apoyos requeridos. O sea, yo el necesito papá le apoyarme en ti cuesta para a la vez más. apoyar. Sí. Sí, a papá siempre le cuesta más ese proceso. Por una parte eso. Sí. Entonces, claro, si yo me encuentro huérfana en ese aspecto de que mi pareja está pasando por ese trance a otro, digamos que a otro ritmo que yo, y tampoco entonces encuentro que papá en su dolor que está pasando tampoco puede brindar apoyo a los otros hijos, entonces yo estoy como sola en la situación con todo el peso. Uh-huh, Y uh-huh, por supuesto uh-huh. eso genera mucha presión porque no solamente ese estrés de la dinámica, entonces de los conflictos que se empiezan a generar en pareja, de cómo afecta la relación con los hijos, sino que también hay otros elementos que están ahí. El estrés, las relaciones familiares, cómo organizamos la economía doméstica, los gastos, las actividades de ocio. O sea, demanda tanta atención nuestro hijo dentro de la condición que eso si no nos damos cuenta, se convierte en la única prioridad, se convierte en el astro rey. ¿Ok? Y entonces no, es Uh-huh. que mi hijo me necesita que al 1000%, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, algo muy importante que yo tengo que revisar es cómo están las otras áreas de mi vida. Para eso hay un ejercicio muy interesante, yo no, de verdad que no recuerdo el nombre ahorita, de repente tú lo conoces también, Alianis, que es hacer 10 círculos. 10 círculos, uno más grande que el otro. ¿Ok? Que nos queden 10 circunferencias allí. Y en esas circunferencias luego las vamos a dividir como si fuera un gráfico de torta. Imagínense que te saca una torta del horno y la pican en 8 o 12 piezas. Muy bien. La idea es que cada uno de esos triangulitos es un rol de tu vida. Perfecto. Y la idea es empezar a pintar y hacer pues la pregunta, bueno, del 0 al 10, ¿cuánto tiempo me dedico yo como mujer? ¿Cuánto tiempo me dedico al rol de hija, al rol de mamá de Juanita, al rol de mamá de Jaimito, al rol de esposa, al rol profesional? Y en teoría, cuando yo coloree, todo debería volverse a convertir en un solo círculo. Es súper interesante ver los diagramas que le salen a uno, aquí un chiquito, el otro grande, pero es importante que nosotros visualicemos ese proceso, porque cuando lo visualizamos, lo hacemos real, lo podemos mirar con objetividad y podemos empezar a buscar opciones. A mí una pregunta que me hacen mucho y que si yo considero que es importante que uno vuelva a trabajar, yo lo que considero que es muy importante es que uno a nivel personal tenga propósito de vida, porque el hijo es una parte muy importante de mi vida. Matías y Gabriel son, bueno, muy, muy importantes para mí, pero como ser humano, uno ser humano siempre quiere más y siempre necesita tener ese oxígeno y llenar otras áreas de tu vida que también te complementan como ser humano, ¿ok? Que es lo que también a uno le da como esa integración, que es lo que te da Uh-huh. motivación, energía, fuerza, alta autoestima, sentir que tú puedes, Claro. cuando uno está en esa tónica, pues no importa la crisis que venga con el hijo, yo me siento con la fortaleza de poderle enfrentar a pesar de que yo no tenga todas las herramientas en el momento ni sepa específicamente qué hacer justo en ese instante que por primera vez se presentó. Pero eso es muy, muy importante, ¿ya? Porque si no, esa sensación de orfandad que yo tengo de que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Y para hacerlo yo tengo que dejar todo de lado. Y resulta que yo sí tengo que estar para todo el mundo, pero yo no encuentro apoyos en nadie. Eso es muy desgastante para una persona. Es frustrante. Claro, lo que hablábamos hace rato, o sea, en esas dinámicas familiares, muchas veces, Ámbar, la familia se aísla, ¿ok? Y la familia se aísla del resto. O sea, cuando digo familia, mamá, papá, los que convivimos en un espacio, pero ¿qué pasa con los que están fuera? Los tíos, los primos, los otros miembros que pueden ser apoyo. Nos aislamos de ellos también. ¿Ok? Porque no los educamos, porque no soportamos la crítica. Entonces, prefiero que antes que me digan nada, no dejo a mi hijo con nadie, ni invito a nadie a mi casa. ¿Ok? Exacto. Entonces,
Eso que tú acabas de decir, somos seres humanos, necesitamos desarrollarnos, ¿ok? Y necesitamos desenvolvernos en todos y cada uno de los diferentes ámbitos que nos corresponden como seres humanos. Muchas veces se debe truncar. Y hay ocasiones en que mamá es amor y cuidado en el hogar, papá es proveedor. Entonces papá es proveedor que llega súper mega cansado en la noche Y quiere que y lo atiendan. solamente eso, se corta Sí, esa parte afectiva, ¿ok? Y esa relación de papá e hijo, o papá me derrumba todo lo que durante el día yo hice porque él va llegando y no compartió con él. Entonces, fíjate que son exacto. tantas cosas que podemos ir, este, Hilvanando. Aliani, ¿me escuchas? Aliani se nos chispoteó. Ya tiene mala la señal allí. Ahora sí, ahora sí, ahora Quedaste sí, colgada, ahora sí. ¿viste? De pronto te quedas así que Ajá, ya, María mismo. sí, sí. Entonces, bueno, ese es otro de los aspectos que es muy común observarlo dentro de las dinámicas familiares. Sumamente importante las actividades psicosociales, le digo yo, Psicosociales, que podemos hacer dentro del hogar en esos tiempos de ocio que tú hablabas sí, hace rato también, y que no es solamente sentarme en mesa, o sea, el hecho de hacer una oración, el hecho de ver una película, de compartir una merienda, de reírnos, ya eso es un logro. parte O de sea, una... por ejemplo, exacto, Es, unir a toda la familia es un logro que de repente el otro hijo trajo de un buen examen, de que aprobó un año, de que se está en un deporte, de acompañar al hijo en ese proceso. Entonces, sí, yo pienso que es desde muchos puntos de vista que uno debe estar allí, que uno debe hacer la presencia, que debe ser el acompañamiento familiar, ¿no? Y ahí volvemos nuevamente a lo que yo tanto digo, o sea, el tema de que nosotros defendemos tanto y hablamos tanto de inclusión, pero qué tanto nosotros incluimos a nuestro hijo dentro de ese proceso, porque sí, él tiene sus necesidades especiales, él necesita adaptaciones diferentes, pero si nosotros aprendemos a llevar esas dinámicas, nosotros, pues evidentemente él sí va a poder incluirse en todas las diferentes, de repente, dinámicas que tiene otro hermanito. Por ejemplo, Matías pertenece a los Boy Scouts, ¿ok? Y esa es una actividad en la que Gabriel, unas 2 oportunidades creo que ha participado, y va porque me parece importante incluirlo en ese proceso. Claro, Gabriel, de repente su nivel de atención y de comprensión no le permite hacer las actividades a cabalidad, pero yo sé que para Mati es importante, de todas maneras, y él se siente contento, y a todo el mundo le muestra que ese es su hermanito, y fíjense, y estando los dos dentro de la condición, ¿ya? Y entonces, bueno, que los amiguitos vean cómo es Gabriel, y se divierte mucho porque pues Gabriel pues tiene una aura así como que te llena de energía en cualquier lugar y momento. Sí, Gabriel tiene esa particularidad. O sea, no hay una parte donde no llegue que no sea así muy notorio, ¿no? Él tiene eso. Entonces, fíjense, entonces, y apoyamos a Mati en esa actividad, porque no me parecería justo con Mati que Mati no pueda hacer su actividad porque, ay, no, es que tú sabes que Gabriel se cansa, Gabriel, entonces el ruido, la gente, sí, pero yo soy la que tengo que buscar de qué manera cubro todas esas necesidades de Gabriel para que Gabriel pueda disfrutar de esos ambientes y a su vez, de esa manera, Gabriel le está brindando el apoyo a Matías para que pueda ir a su actividad. Entonces se trata de eso, o sea, se trata, por eso que yo les decía al principio, que esto es un cambio de estilo de vida, o sea, es una adaptación, es todos los días irnos reinventando y generando esas adaptaciones, ¿no? Y yo sé que hay muchas mamás porque me dicen, no, es que es muy duro, yo estoy sola, mi pareja me dejó a raíz de esto, sí, no es fácil, yo viví eso, y yo sé que no es sencillo, pero yo en ese momento partí de algo, o sea, yo sentía que lo más importante era que realmente yo me sintiera tranquila y serena, porque yo siento que mis hijos me necesitaban así, equilibrada, para empezar a dar todos los pasos y empezar a descubrir y ver qué era lo que todo lo que iba a suceder. Yo de verdad, y tú lo sabes y lo sabe todo el mundo, que para mí el tema de la espiritualidad es algo muy, muy importante. sí. Y es algo que yo sí de verdad invito a la gente, en función de su creencia, porque hasta el que diga que es ateo, en algo tiene que creer, a tener su columna vertebral.
¿ya? Porque yo de verdad que a pesar de que yo pudiera estar sola, de familia y de pareja, porque yo vivía a 6 horas de la ciudad donde vivían mis papás, y mis papás estaban en todo este trance, pobrecitos, de su duelo por su hijo que se murió. Yo me había divorciado, me tocaba trabajar, mis apoyos eran más académicos, el preescolar guardería donde estaban mis hijos, pero yo realmente nunca me sentí sola. O sea, yo nunca me sentí abandonada de que yo no iba a poder con ellos. Esa sensación yo jamás la tuve. Y creo que jamás la tuve por ese sentido de la espiritualidad, o sea, de sostenerme en la oración, en pequeños momentos, en leerme 3 líneas, en lo que fuera. Porque es que yo decía eso, o sea, yo sé que no estoy sola, o sea, yo lo único que le pido a Dios es la fuerza para poder seguir adelante, que me dé la serenidad para hacerlo, ¿ya? O sea, eso era lo que yo sentía y lo llevaba de un día a la vez. O sea, yo no me permito esos escenarios de que veo a Matías y, ay, ¿será que va a terminar el bachillerato? ¿Será que no? Yo nunca me dejo divagar la mente. Eso me parece peligrosísimo, me parece muy dañino. Y sobre todo cuando está en esa orfandad de los apoyos, ¿ya? Entonces, por eso yo considero que sí es muy importante, porque hay muchas mamás que yo sé que les toca así, que esa es su realidad, pero no se deben sentir menos que nadie, no deben sentir que eso, nuevamente el punto del castigo divino, o sea, que ¿por qué me toca así? Claro. Yo recuerdo que una Sí, claro. oportunidad, en una consulta, una paciente me decía, doctora, pero es que yo no entiendo, o sea, yo no es que sea tan buena, ¿no? Me decía ella, pero yo siento que hay gente que se porta peor que yo y le va mejor. Gabriel, bájale volumen, por favor. Gabriel. Está bien. Sí, está bien, ves que él tenía que ser acto de presencia. Entonces, ella me decía eso, a mí me daba risa, y yo le decía, mira, lo que pasa es que en la vida no te da lo que te merece, la vida no se trata de que porque si tú eres muy buena, te da cosas buenas, la vida te da por lo que tú luchas. Los merecimientos de la vida se los da uno. Si yo me siento merecedor de tener una calidad de vida, de tener una vida próspera, de que yo pueda disfrutar de ciertas cosas, soy yo la que tengo que luchar por eso, porque soy yo la que sé qué es lo que, a qué se refiere cada una de esas cosas, ¿ya? Y todo tiene su momento también. Hay cosas que de repente cuando llega el diagnóstico, bueno, nos cambió la vida por completo, entonces ahora ya me siento frustrada porque estaba empezando un máster, un nuevo trabajo, y creo como que eso nunca más en la vida va a poder llegar, ¿ya? Sí, sí va a llegar, pero debo buscar el momento. Aquí nos dice Jennifer, debes preguntar para qué nos toca, hallar el propósito y la oportunidad ante cada dificultad. Muy cierto lo que está diciendo Jennifer, y a lo que yo hablo de que a través de esto uno sacar la mejor versión de sí mismo, es que fíjate que la situación te impulsa muchas veces a tener emprendimientos y a darte cuenta de un poco de talentos que tú ni sabías que tenías. Yo recuerdo que cuando yo una vez entrevisté a Yosmaira, saludos a mi amiga Yosmaira de Santi Vida Sana, Yosmaira me dice, Ámbar, yo no sabía cocinar ni un huevo. Y vayan a ver las obras de arte que hace Yosmaira en la cocina. Entonces realmente eso fue un proceso para ella súper interesante, de no pasar a cocinar nada que ni le gustaba cocinar, ahora ser una fanática total de la cocina, de inclusive transmitir esa experiencia y esos conocimientos a otras mamás. Entonces fíjate cuántas cosas se va tropezando uno en el proceso, y si yo en esa ruta decido incorporar a los miembros de la familia, ¿ok? De que eso se convierta en las actividades complementarias, porque de eso se trata. ¿Cómo es que uno desarrolla y fortalece los lazos en la familia? A través de la conversación de calidad y a través del tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad son las actividades que yo desarrollo, y las actividades son el medio para compartir. Entonces, si yo voy incluyendo a mis hijos en esos procesos y voy incluyendo a mi hijo con la condición en los procesos de los hermanitos, eso todo se convierte en la cotidianidad y en que así es como nosotros funcionamos. Yo te apoyo, tú me apoyas. Muy bien. Pero porque la familia es un equipo. La familia es un equipo. La familia es un equipo. O sea, eso, ¿y cómo funciona un equipo? Claro, ¿okay? Con cada uno mostrando sus talentos, no compitiendo. ¿Qué pasó? Al reloj, es que es el reloj. No, es que yo pensé que era hora. No, ya se hubiese asomado. No, es la hora, es la hora. Mira, que se me olvidó bajar el reloj, por eso es que estoy como una avestruz ahí volteando el cuello. Sí, eso que te estás diciendo es cierto. O sea, ¿cómo funciona un equipo? El equipo no compite. El equipo no, entre los miembros del equipo, no estamos para ver quién es mejor. Al contrario, definimos
cuáles son las habilidades y capacidades de cada uno de los miembros del equipo para que esa sea la fortaleza y ahí estén presentes en el equipo. Y cómo Y entonces, nos vamos a apoyar como equipo, ¿ok? Exactamente, por los Cada talentos. cada miembro tiene sus habilidades. Entonces, mamá cocina, papá esto, mamá hoy no puedo, yo llevo a la terapia y así nos vamos distribuyendo las responsabilidades, las tareas, para que no colapse un solo miembro. Así es. ¿Okay? Y no recaiga todo sobre una persona. En una sola persona. Entonces, sobre un solo miembro, porque sobre todo uno como mamá, que está multitarea, entonces no es solamente todo el proceso que tiene que ver con el hijo dentro de la condición. Es que igualito a ti te toca seguir siendo ama de casa, te toca seguir cocinando. te toca. Medianamente cuando los hijos, obviamente, porque si lamentablemente pues no se han dado todos estos manejos, ellos tratan de hacerse presentes, bien sea teniendo conductas disruptivas porque están resentidos, porque no se siente que son importantes en la familia. Mire, yo recuerdo un caso que yo asesoré, que la mamá me decía que ella se impactó mucho porque ella todas las navidades, o sea, son extranjeros, viven en Estados Unidos, pero son de acá, son colombianos. Y entonces ella, por mejor hacer, para que su hija tuviera unas navidades en familia, pues muy coloridas, enviaba a su hija para la familia, ¿ya? Aquí en Colombia. Y se quedaba a pasar navidades pues con el hijo, que tiene una condición bastante profunda dentro del trastorno. Y pasaron los años, la niña nunca le decía nada y cuando llegó adolescente un día, menos pensado, en una crisis y un arrebato, le dijo que ella no la quería. Que si ella creía que ella era tonta, que no se daba cuenta que por eso era que la mandaba de viaje todas las navidades. Y la mamá quedó, como decimos en Venezuela, en 4 bloques. O sea, quedó muy sorprendida porque ella pensaba que lo estaba haciendo muy bien, hacía el esfuerzo todo el año de reunir ese pasaje viático para que su hija tuviera pues unas navidades realmente muy esplendorosas y resulta que lo único que la hija quería era sentirse incluida en esa casa y pasar la Navidad ellos 4. Entonces fíjate porque es tan importante fíjate, que fluya la comunicación. Dentro de las dinámicas familiares encontramos tantas cosas, Ámbar, tantas cosas, ¿no? Sí. Y aunque suene redundante, es tan importante los apoyos, ¿ok? Los apoyos y que no se sientan solos. Eso es el punto de partida de todo, los apoyos. Porque una vez que el papá se siente apoyado, que siente que puede contar con otras personas, que no guarde el diagnóstico de su hijo como un secreto, ¿okay? Como un secreto de los demás miembros, porque es muy poco lo que a él se le nota, ¿para qué los demás se van a enterar? Exacto. Entonces, no es un secreto, es tu hijo, ¿ok? Es tu hijo y es algo de lo que no te vas a avergonzar nunca, es algo que no vas a poder ocultar. Entonces, para que seas totalmente feliz, plenamente feliz, tú tienes que estar orgullosa de tu hijo, claro, de tu bendición. Es que yo siento Nos tocó una condición que nadie la esperaba, que no estábamos preparados, pero lo abrazo ese diagnóstico, porque dentro de ese diagnóstico está lo que yo más amo, exacto, que es mi hijo. Claro, y una cosa muy importante, o sea que ningún hijo, ninguno en el mundo, ninguna persona debe sentir que el amor lo tiene condicionado. O sea, un hijo no puede sentir que a mí mi mamá me ama porque está orgullosa de mí porque yo soy buen estudiante. Ay, entonces el día que por X motivo tú no seas un buen estudiante, que tu mamá no te quiere. Entonces, esos son parámetros de crianza con los que hay que romper. Yo recuerdo que hace muchos años yo dije una conferencia que se llamaba así: pides permiso para ser feliz. Precisamente, porque si a uno desde niño lo enseñan a que el amor está condicionado, pues obviamente cuando tú llegas a ser un adulto, tú sigues condicionando el amor, buscando, porque fue lo que aprendiste, entonces consigues parejas controladoras, que te maltraten psicológicamente. Que fíjate, la consecuencia, muchas veces hay un comportamiento de un niño con condición, sin condición, y muchas veces es, ya no te quiero porque te portaste mal. O sea, solamente te quiero cuando haces las cosas bien desde mi punto de vista. Del daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes que enviamos. Cambiar, exactamente. Exacto, porque diferente es que yo te diga, mira, sí, en este momento yo estoy molesta contigo porque hiciste tal rubiera. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que yo no te quiera. O que si yo tengo que ponerte un límite,
no quiere decir que yo no te quiero, es que sencillamente hay que manejar un límite en un momento determinado. Y yo te puedo hasta apoyar en la frustración que a ti te da porque yo te estoy poniendo un límite. Y ahí te estoy mostrando que es amor sano el que te estoy brindando. Te apoyo en tu dolor, pero no por eso te voy a quitar la restricción. Entonces, esas cosas son muy importantes Los papás a veces se ríen porque yo les digo, bueno, cuando hay un comportamiento que debe haber una consecuencia, tú tienes que ser congruente entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. ¿Ok? No es que va a haber una consecuencia y te vas a reír de la consecuencia o el límite que estás indicando. Vamos a ser congruentes. Exacto. Sí, señor. Sí, entonces, bueno, Ámbar, volviendo un poquito al tema de los papás, que era algo que quería decir antes de que llegáramos a este punto, ¿no? Que vi que ingresó un papá acá, que yo le tengo mucho cariño también. Hay casos de casos, ¿ok? Y hay papás que afrontan solos todo este proceso, ¿no? Y hacen esos ajustes a los que tú hablabas ahorita, emprendemos, cambiamos un trabajo que tenía por otro para poder atender. En tu caso, se va uno, pero otra persona acoge con mucho amor. Exactamente. Sí, la familia, es una madre ejemplar, y te apoya. Y te apoya. Aro es pieza fundamental en tu familia, sí, para que tú te puedas desempeñar en todos los ámbitos del ser humano, de Ámbar Ardila, para que puedas trabajar, para que puedas ir a la peluquería y ponerte bonita, para que te puedas tomar un café, para que puedas hacer muchas cosas. ¿Ok? El tema del equipo del que hablábamos. Entonces, yo quería compartir, ya antes de cerrar, una experiencia que yo viví que fue muy bonita, porque sin querer, Ámbar, muchas veces los profesionales podemos intervenir y rescatar una relación. Te explico. Surge el diagnóstico del niño, pequeño. Está el proceso de duelo y no hay una separación física, pero hay un distanciamiento dentro del hogar, donde el niño estaba en el medio de ese distanciamiento, donde mamá decía cómo era y papá hacía otra cosa. Entonces el niño estaba en el medio de todo esto. Una vez fuimos a realizar un acto en la escuela y yo di unas instrucciones de vestimenta, de todo. Mamá acató la norma, papá hizo otra cosa y iba a haber un enfrentamiento en el momento. Yo intervengo y digo que yo fui quien tomó la decisión de colocar al niño de una manera más cómoda, y allí logramos solventar la situación. Cuando llega una entrega de informe, siempre, Ámbar, siempre entrego informe, mamá, papá, abuelo, todos los que estén, y trabajo con evidencias, ¿ok? Evidencias, fotografías, videos, y hago una presentación de todo el desarrollo del niño del año escolar, con cómo llegó, cómo está en el momento. Claro. Esos papás que estuvieron allí, que observaron todo el desenvolvimiento y el avance de su hijo, fue el momento donde ellos aceptaron, ¿ok? Aceptaron el diagnóstico, se abrazaron, lloraron, y a partir de allí se unieron como pareja y se rescató esa familia. Wow. Entonces, fíjate lo importante que somos nosotros los profesionales dentro de este proceso y la manera en que abordamos las situaciones. ¿Por qué? Porque yo en mis entrevistas y yo como observadora, yo me puedo dar cuenta de qué puede estar pasando, pero como mi objetivo es el bienestar del niño, y bienestar me incluye esa parte emocional, salud, y me incluye todo. Yo tengo que brindarle una seguridad emocional a ese niño, y que va a partir de ¿dónde? De una estabilidad familiar. Así es. Entonces, en la medida que yo aporte a la familia, yo estoy contribuyendo a ese desarrollo integral de mí. ¿Okay? Entonces no quería que esa parte se me pasara. Sí, muchísimas gracias. Muy bonita la sí, muy bonita sí, anécdota, y es verdad. O sea, que es que más hace el que quiere que el que puede. Así que realmente cuando uno llega en esos momentos de reflexión, no nos podemos desaprender. No es que eso no es mi problema, no, eso no es asunto mío, no.
Si estamos aquí, si hicimos un compromiso y si de verdad lo que tú haces, lo haces con un propósito, es parte de ti también, porque yo soy corresponsable de todo. Desde el momento en que ya yo estoy con el niño y me involucro con la familia, yo también soy parte responsable de todo ese proceso. Así es. ¿Okay? Porque así, como hay muchas emociones dentro de ese duelo, fíjate que está esa parte de pareja, pero también hay otra parte que me va a restar oportunidades en el niño y es cuando actúo con rabia. Cuando muchas veces te toca decirle, hey, papá, ya va, detente, que su berrinche no es culpa de él. Aún no habla. Tiene un malestar físico. Hay un reflujo porque yo, que desayuno con él todos los días, yo puedo observar. Entonces, detente, ¿ok? Porque es tu deber y es su derecho a ser asistido. Entonces, cuando tú haces esos confrontamientos, ya tú también estás aportando, ¿ok? A esa responsabilidad, momento en que aceptaste hacer este trabajo con familia. Entonces, de verdad que, vuelvo y te repito, este es un tema que a mí me apasiona mucho y más que todo por las experiencias que he podido vivir y que me han enriquecido. Y a cada una de las familias les doy las gracias. Ellos me dicen, gracias Aliani por tus aportes. No, gracias a ustedes por permitirme haber entrado en sus hogares, por haberme hecho parte de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos fortalece como seres humanos, nos ayuda a crecer como personas y a desarrollar esa humanidad que tanto se ha perdido en este mundo. Sí, había una pregunta ahí que decía, bueno, que creo que ya la contesté hace rato, que decía que, bueno, que qué hacer cuando no están los apoyos. Lo que yo les digo, o sea, nosotros debemos ser la columna vertebral y siempre entender, y eso pasa muchas veces, que los apoyos que no conseguimos en la familia o en la pareja, muchas veces lo encontramos en las amistades, en los conocidos, en los terapeutas. Así es. Pero nosotros tenemos que definir, estar muy claro qué es lo que realmente necesitamos a nivel personal, a nivel de lo que requiere nuestro hijo, cuáles son los apoyos requeridos y si nosotros definimos bien esa estructura, vamos a saber a dónde buscarlos. Entonces, bien importante para que ustedes también tengan en cuenta pues eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Alianis. Muchísimas gracias, como siempre, tu experiencia que nos siempre es la orden. Feliz de compartir estos espacios contigo. Sí. Y gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Un saludo a Mildred Malaconducta, una de mis representantes que más quiero, que dice que me va a perseguir hasta que mastique el agua. No sé qué quiere decir eso. Ah, está bien. Pero ella dice que me va a perseguir. Viejita. A mi amiga yo le digo Celsi de Caina, porque su nombre es un poco difícil de pronunciar, pero aquí la tengo. Gracias por acompañarnos esta noche. Jennifer, gracias también por siempre hacer un espacio para acompañarnos en nuestras actividades. Siempre ingresa los likes. Que bueno, que preparamos. Sí, Jennifer siempre haciendo presencia por acá. Se muere la risa. Y bueno. Sí, y mira bueno, cómo se ríe, ay, Mildred. Es que sí es verdad, sí. Y bueno, y aprovechar también la oportunidad de recordarles que el próximo fin de semana, sábado 17 de abril, 3 de la tarde, vamos a estar, Alianis y yo, compartiendo con todas ustedes, porque esa es la idea, de una masterclass que vamos a dictar sobre lectoescritura, para que las personas, que muchísimas gracias a todas las personas que nos han consultado, ya tenemos muchas personas inscritas, muy contentas porque son de diferentes nacionalidades, a mí me encanta eso. Profesora Nola, buenas noches, gracias por unirse. Cuando realmente pues tenemos gente de todos los países, eso a mí me gusta mucho, realmente lo disfruto muchísimo. Sí, y pues esa diversidad de culturas. Sí, eso sí, para mí me fascina eso. Entonces, bueno, Aliani nos va a compartir su excelente trayectoria de aula de 20 años de experiencia, de cuáles, bueno, son todos estos métodos para empezar a iniciar a nuestros hijos en el proceso de lectoescritura. ¿Y dónde nos inscribimos? Bueno, pueden ir aquí a mi bio, pueden escribirme por DM a mí para darles toda la información, por mi WhatsApp, que también está ahí en la bio, también pueden tomar los datos para entonces ya pasarles todas las indicaciones de cómo vamos a trabajar ese día, el costo de la masterclass, pero realmente es una oportunidad que eso es una inversión que debemos aprovecharla porque, bueno, Aliani nos va a brindar todos esos conocimientos y pues yo voy a brindar lo que ha sido mi experiencia como mamá, ¿no? Que cuáles han sido pues esas pautas y cómo las hemos puesto en práctica en casa para que realmente pues todos esos procesos los veamos y
y vayamos trabajando todo que ese proceso que es tan, pero tan importante. Alianis nos va a explicar de por qué es tan importante que la gente aprenda a leer. Eso tiene que ver mucho con la comprensión. Y favorece y facilita una serie de procesos en el ser humano. Por eso es que eso es un proceso tan, pero tan fundamental e importante. Entonces, tener los métodos apropiados, adecuados, ya para nuestros hijos, créanme que realmente nos va a hacer la tarea más sencilla y nuestro hijo lo va a disfrutar. Así Que creo que siempre es lo más importante, que él disfrute de lo que estamos haciendo. sí. Que no sea un agobio, sino Lo realmente importante un proceso divertido. en esta máster, Ámbar, que me despertó mucho también el deseo de quererla hacer, ¿no? Y compartir, son las inquietudes de los papás. Y número dos, las frustraciones que muchas veces viven los papás en relación a A ese los proceso. aprendizajes de los niños. Sí, Y entonces los niveles de exigencia que también se le hacen a los niños porque desconocemos los procesos que están implícitos en todo este desarrollo de la lectoescritura, específicamente de nuestros niños con TEA. Entonces, allí van a conocer qué es todo ese proceso, cuáles son esos factores y qué actividades y estrategias podemos hacer con ellos. No hay recetas mágicas, pero van a ver una variedad de actividades que, bueno, que vamos a poder implementar en el hogar, y haciendo esas adecuaciones curriculares. así. Entonces, bueno, me despido por esta noche, Ámbar. Gracias por este hermoso tema que compartimos hoy. Y bueno, a todas y cada una de las personas que nos acompañaron. Bueno, Que tengan una feliz noche. Chao, Ámbar. Chao.